a un libro que muy pocas veces utilizamos en reflexiones. Es el libro de Lamentaciones. Les voy a invitar para que vaya conmigo al libro de Lamentaciones, al capítulo 3 de Lamentaciones, verso 16 al verso 26, unos 10 pasajes bíblicos, versos bíblicos. Lamentaciones, capítulo 3, verso 16 al 26. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo, me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Este es un pasaje bíblico que obviamente nos invita a la reflexión y que probablemente en la noche de hoy, a través de la gente que nos escucha por internet, la gente que nos escucha en los sistemas y los que nos ven a través de la televisión, pues llana y sencillamente sabrán identificarse con el tema. El libro de Lamentaciones tradicionalmente se ha adjudicado al profeta Jeremías. La razón de esa adjudicación responde a que se escribe precisamente en el periodo del cautiverio babilónico, y es precisamente el profeta Jeremías quien se destaca dentro de ese cautiverio, estando junto a los cautivos en el río de Quebar. De hecho, Israel, como pueblo escogido por Dios, siempre entendió que todo lo que le ocurriría en la vida sería bueno. Y a mí me parece que muchas veces a nosotros también nos pasa lo mismo. Pensamos que el solo hecho de ser cristianos y de servir al Señor, todo lo que nos va a suceder es bueno. Y realmente no es así. No es así. No todo lo que nos sucede es bueno. No todo lo que nos pasa es bueno. Pero muchas veces nosotros vivimos la experiencia humana de decir, yo estoy en el Señor. Y si estoy en el Señor, todo lo que me va a suceder es bueno.
De hecho, una vez le hice una broma a un grupo de personas que iban a viajar, a hacer un viaje misionero. Me pidieron que orara a Dios por ellos. Y obviamente lo hice con la intención de una broma, pero una broma que los concienciara. Y cuando estaba con ellos orando, dije: Señor, no sabemos si regresan. Y le abrieron los ojos que se le iba a salir. No sabemos, Señor, si regresan. No sabemos si los volveremos a ver. Solo sabemos, Dios, que ellos van a cumplir tu voluntad. Y si por allá tú te los llevas, Señor. Y ellos no podían salir de su asombro, porque ellos pensaban que si iban orados, nada les iba a pasar. ¿Se da cuenta? Y desde luego, eso puede ser así como no puede ser. Usted sabe la cantidad de hombres en la Biblia que Dios llamó, que Dios comisionó, que Dios envió. Óigame, a algunos les pasaron cosas buenas, pero no a todos. De hecho, este mismo profeta Jeremías, él descubre que precisamente cuanto más sufrió, fue cuando más obediente le fue a Dios. ¿Quiere decir eso que no hay que ser obedientes para no sufrir? No. Lo que quiere decir es que uno puede vivir en una experiencia de entera obediencia a Dios. Y la obediencia no nos exime de problemas, de dificultades, de dolores. Ahora, esto hay que verlo dentro de su contexto bíblico y dentro de su contexto histórico. Dios había establecido pactos de bendición para con Israel. Pero estos pactos de Dios para con Israel no estaban sujetos en el vacío. Estaban condicionados, estaban sujetos a condiciones. Una de las condiciones era obediencia. Porque si nosotros obedecemos a las reglas que Dios establece, oiga, cuando usted hace las cosas en orden, las cosas marchan bien. O sea, es imposible. Una vez un pastor amigo mío me contó algo de una parejita de su iglesia que obviamente pues se fueron a hacer cosas indebidas y ella quedó embarazada y ella vino corriendo donde el pastor y le dijo: pastor, no sé cómo esto sucedió. Y el pastor le dice: pues yo sé cómo sucedió. O sea, yo sí sé cómo sucedió. O sea, si nosotros no violentamos las reglas que Dios establece, las cosas nos van a ir bien. Pero si nosotros las violentamos, yo tengo un amigo que yo quiero mucho, pero obviamente él sufre una transformación del púlpito al carro. Es una cosa horrorosa. No sé si alguno de ustedes es igual, ¿verdad? Pero él sufre esa transformación. Mientras está en el púlpito es sosegado, es quedo, es mesurado, pero cuando se monta en el carro se transforma. Y desde luego en una ocasión íbamos, porque me iba a llevar a un sitio a comer que él conocía, y se fue en contra del tránsito y en el camino decía: Señor, guárdame, protégeme, cuídame. Yo lo digo: pero criatura de Dios, ¿no es más fácil mirar y irte en dirección correcta que estar pidiéndole a Dios en contra del tránsito que te cuide? A fin de cuentas, si vas en contra del tránsito, lo menos que te pueda suceder es que te den un boleto por ir en contra del tránsito. A veces nosotros pensamos que la obediencia a Dios está condicionada a un capricho divino. Dios no tiene caprichos con nadie. La obediencia que Dios exige para nosotros es para nuestro propio bien. Es para nuestro propio beneficio. Y es que como resultado de la obediencia, nosotros nos descubrimos posteriormente como seres íntegros. Cuando vivimos en el contexto de la obediencia, nuestra vida funciona mejor. Ahora, fíjese qué interesante. Cuando uno lee la historia sobre la vida de Israel, sobre el pueblo de Israel antes del cautiverio babilónico,
uno descubre que tanto en Segunda de Reyes como en Segunda de Crónicas, uno descubre que la decadencia moral del reino de Judá fue una decadencia sin paralelos. Fue una decadencia que no se pudo controlar. Era una decadencia de corrupción, de inmoralidad, de injusticia, de perversión. Era una decadencia donde se plantean los profetas y dicen, todo es como una llaga podrida. No hay manera de poder manejar esta situación de decadencia moral y espiritual. Y desde luego, Dios le había establecido a Israel que la clave era la obediencia. El rey Sedequías, que era el rey de Judá, se rebeló contra los babilonios, se rebeló contra Nabucodonosor y finalmente Babilonia invadió al reino de Israel y como consecuencia de ello la destruyó. Los poemas de lamentación de este libro del que leímos unos versos hace unos minutos parecen haber sido escritos durante ese tiempo. Y desde luego la implicación que tiene es que el autor de esos poemas lo que quiere revelar es las consecuencias dolorosas y profundas del sufrimiento. Porque si bien es cierto, oiga bien, si bien es cierto, nosotros como seres humanos a veces no seguimos las reglas divinas y como consecuencia de no seguir las reglas de Dios sufrimos consecuencias dolorosas, no es menos cierto que Dios nunca renuncia a su paternidad con nosotros. Es decir, somos tan hijos de Dios cuando le obedecemos y seguimos siendo igual hijos de Dios en nuestra desobediencia. Dios no renuncia a su paternidad. Dios no renuncia a su amor. Dios no renuncia a su compasión. Dios no renuncia a su misericordia. A fin de cuentas, el ser humano puede experimentar y puede vivir las consecuencias dolorosas de su desobediencia. Y cualquiera en una desobediencia puede pasar momentos grisáceos, momentos amargos, momentos dolorosos, pero algo puede decir con perfecta seguridad, sin temor a equivocarse, en medio de la amargura de su dolor, como resultado de la desobediencia, Dios no renuncia a su paternidad. Dios sigue siendo el Padre del desobediente. Dios sigue mirándonos con compasión. Dios sigue mirándonos con misericordia. Y la estructura del libro de Lamentaciones, precisamente, que está estructurada en términos de 5 poemas. Esa estructura poética del libro de Lamentaciones nos presenta la realidad de una profunda teología con respecto a Dios en medio de las circunstancias adversas de la vida con respecto al sufrimiento que adviene como resultado de la desobediencia. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque hay dolor que puede venir como consecuencia de la desobediencia, pero hay dolores fortuitos que no vienen por desobediencia, vienen como resultado ¿de qué? De nuestra humanidad. Y es importante que lo podamos entender. Fíjese a qué punto es importante. Lo que yo estoy diciendo, que puede ser que haya gente que no le caiga bien, yo decir que Dios no renuncia a nuestra paternidad,
por ser desobediente. Hay gente que eso no le gusta, porque ellos han desarrollado una teología donde Dios abandona, donde Dios desampara, donde Dios manda juicio, donde Dios está enfoconado mirando las mesas al revés y buscando las maneras de seguir golpeando al ser humano. Pero esa no es la verdad escritural. Eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Lo que la palabra de Dios enseña es que si bien es cierto hay consecuencias que pueden advenir por nuestra desobediencia, y hay consecuencias en la vida que son fortuitas, que suceden porque tienen que suceder, advienen a nuestra vida porque son parte de nuestra humanidad, pero bajo ninguna de ellas Dios nos abandona. Y eso es importante, porque muchas veces nosotros los seres humanos caemos en la trampa de pensar que Dios nos está abandonando en medio de un dolor, que Dios nos ha dejado huérfanos en medio de una situación de crisis. Y desde luego yo en estos días pasados tuve que trabajar con una persona que me decía: chico, pero qué malo yo he hecho, pero qué cosas malas yo he hecho para merecerme lo que me está pasando a lo largo de todas estas semanas. Mire, las cosas no suceden como resultado de lo bueno o de lo malo que hagamos. Es cierto que hay cosas malas que traen mala retribución, pero las cosas advienen a la vida porque llana y sencillamente estamos vivos. Y si estamos vivos, usted no las puede evitar. Son parte de nuestra realidad. Así que en la teología del libro de Lamentaciones, Israel vivió sus consecuencias por su pecado, pero no necesariamente usted está sufriendo por pecado. Usted probablemente está sufriendo porque es humano. En el caso de Israel, el autor del poema dice que no es Babilonia quien hace sufrir, es Dios quien lo permite con un propósito. Y aquí sí podemos tener algún tipo de cercanía. Aquí sí tal vez podemos concurrir. Porque si bien es cierto, el sufrimiento no necesariamente viene como resultado de desobediencia, no podemos negar que siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Nadie puede hablar de un Dios de eterna paz si primero no pasa por una tormenta. Quien mejor conoce la paz es el que pasa por una tormenta. Quien mejor conoce la provisión de Dios es el que pasa por un periodo de escasez. Quien mejor conoce la compañía divina es quien pasa por un tiempo de soledad. Quien mejor puede disfrutar un testimonio de sanidad divina es quien pasa por una enfermedad, porque el que no se ha enfermado no sabe lo que es sanidad divina. Quien mejor pasa por una experiencia de milagros es el que ha vivido un periodo de angustia, de dolor y de espera. Yo hablaba ayer precisamente, el hermano Juan Babilonia esta mañana lo traía a colación, hablaba precisamente con los pastores nuestros en Santo Domingo. Ella hace 2 meses atrás le diagnosticaron cáncer, óigame, y al que le dan esa noticia entra como un embudo donde no oye ruido, donde queda ahí aprisionado por ese sonido misterioso de qué me va a pasar posteriormente. Y así estaba ella. Pero ayer me llamaba para darme la gran noticia que la doctora oncóloga que la atendía
sorprendió, le dijo: esto es milagroso, todos tus laboratorios, resultados negativos. Y ella decía: pastor, tengo un entusiasmo y un deseo de seguir trabajando por la obra del Señor. Nadie puede hablar de milagros de Dios si primero no pasa por situaciones difíciles en la vida. Por lo tanto, todo lo que nos sucede a nosotros tiene un propósito. Que tal vez no lo entiendo ahora, que tal vez yo no lo veo. Pero ¿por qué no partir de la premisa de que si Dios lo ha permitido, algún propósito tiene? Algo Dios querrá que yo comprenda, algo Dios querrá que yo entienda. Por lo tanto, el autor de Lamentaciones hace unas recomendaciones, y él dice que el sufrimiento y las lágrimas tienen que ir acompañadas de oración. El sufrimiento y las lágrimas deben ir acompañadas de una vida de comunicación con Dios. Tal vez de momento no entendamos el porqué de la situación adversa, pero cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos en conversación con Él a través de la oración, el sufrimiento y las lágrimas pueden traducirse, como dice el salmista: Él puede cambiar nuestro sequedal en arroyos y en manantiales de aguas puras. Cuando vivimos una experiencia de comunión con el Eterno, en medio de la adversidad, en medio de la crisis, la oración debe ser parte de nuestro acompañamiento de peregrinar. En la oración, dice también el autor de este poema, en la oración siempre debe estar presente la esperanza. Y eso es lo que vamos a considerar ahora. Porque, óigame, Dios nos permite que hablemos con Él como desee nuestro corazón. Usted puede hablar con Dios como usted quiera. Esa es su prerrogativa. Pero usted se hace un gran favor a sí mismo cuando hablando con Dios usted plantea esperanza. Cuando hablando con Dios usted plantea confianza en Él. Eso no quiere decir que usted tiene que autosugestionarse. Una cosa es vivir bajo la autosugestión y otra cosa es vivir bajo la esperanza. Una cosa es vivir bajo la autonegación, a la que muchas veces los cristianos le llaman fe. Yo conozco gente que cuando los escucho hablando de su problema, no tengo que ser un especialista de la conducta humana para saber que en lugar de fe están en autonegación. No se trata de autonegación, ni se trata de conversaciones mágicas. No, usted le puede decir a Dios lo que usted siente. Usted le puede confiar a Dios lo que hay en su corazón, el entendimiento que usted tiene del problema. Usted le puede plantear a Dios la realidad de su crisis y le puede decir cómo está viviendo dentro de su crisis. Óyeme, si tienes miedo, no le digas a Dios que eres valiente, porque Él conoce mucho más que tu oración, te conoce a ti. Por lo tanto, habría una dicotomía, habría algo de contradicción. Si yo con miedo le estoy diciendo al Señor, yo no tengo ningún miedo. Si tengo miedo, pues le digo a Dios, tengo miedo.
Si no entiendo, le digo a Dios, no entiendo. Si tengo preocupación, le digo a Dios, tengo preocupación. No caigo en la trampa de eso, de esas postulaciones mitológicas que a veces se dan dentro de la vida de los creyentes, que dicen, ten cuidado, no hables en voz alta porque el diablo te escucha. Pero ¿y dónde usted ha leído en la Biblia que dice que el diablo está atento a la oración de los cristianos? El que dice la Escritura es que el oído de Jehová se inclina para escuchar la oración del justo. Usted no tiene que tener ninguna preocupación, dígalo en voz baja o en voz alta. No tiene que tener ninguna pena, no tiene que tener ninguna preocupación, no tiene que caer en la trampa de una frustración religiosa, ni tiene que caer en la trampa de una superstición teológica. Si tiene miedo, tiene miedo. Dios no necesita tu valentía para hacer milagros. Si tiene dudas, tienes dudas. Dios no necesita tu fe. Oye, ¿dónde estabas tú el día que Dios decidió hacer el universo? Necesito tu fe para hacer las estrellas, necesito tu fe para hacer los planetas, necesito tu fe para hacer todo lo que Él hizo. No. Tu fe no es un proceso de competencia con Dios, ni es un proceso de ayuda para Dios. Lo único que sirve la fe es para ti mismo. Yo a veces me ando corrigiendo cosas en el camino de Dios, santo cielo. Yo escucho cristianos que hablan de que la oración es poderosa. Yo digo, pero ¿cómo que es eso que la oración es poderosa? Porque si la oración es poderosa, entonces todos los que oran a las deidades que le oren, pues tienen poder, porque la oración es poderosa. Lo que yo descubro en la Biblia no es que la oración es poderosa. Lo que yo descubro en la Biblia que poderoso es a quien le oramos. Porque uno que le ore a alguien que no sea el Dios del cielo, para ese la oración no es poderosa. Es poderosa en la medida en que usted entiende y descubre a quién le está orando. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Él no creyó que su oración era poderosa. Él entendió que el Padre le estaba escuchando. Y como resultado de que el Padre le escuchaba, entonces Él pudo decir, gracias te doy, Padre, porque siempre tú me oyes. No era poderosa su oración, era poderoso la seguridad de que el oído de Jehová estaba inclinado para escuchar su oración. Y eso le permitió para un hombre que estaba muerto hacía 4 días decirle, Lázaro, levántate y sal fuera. Siempre que vayas a orar, hay que buscar dentro de la oración la esperanza. Es decir, voy a hablarle a Dios de mi problema, voy a hablarle a Dios de cómo me siento, voy a hablarle a Dios de las preocupaciones que tengo, pero voy a concluir diciendo, en ti confío, en ti espero. Sé que un milagro tuyo puede venir. Sé que una intervención tuya transformará el panorama de mi crisis. Sé que mi milagro viene, no porque yo lo planteo, no porque yo lo exijo, sino porque yo sé que aquel que no escatima ni a su propio hijo, ¿cómo no me dará juntamente con él todas las cosas? Yo no puedo terminar una oración si esa oración no está acompañada de esperanza. Porque cuando usted concluye su oración con esperanza, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que si está pidiéndole al Señor un trabajo, cuando termine diciéndole al Señor, gracias, porque sé que lo vas a proveer.
si está pidiéndole al Señor por algo, usted plantea al final de su oración, dígale a Dios todos los temores que tiene, pero concluya su oración afirmando que usted está depositando su preocupación, su dolor y su angustia en las manos del Dios que todo lo puede. Y por último, Lamentaciones presenta la teología de la aceptación del sufrimiento. En la profunda paciencia. Me encanta la expresión del salmista cuando dice: pacientemente esperé yo a Jehová, y se inclinó hacia mí, y me sacó del lodo de la desesperación, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso luego un cántico nuevo en mi boca. ¿Qué nos plantea el autor de Lamentaciones en el capítulo 3? El profeta describe la pena, describe el dolor, describe el sufrimiento, describe la angustia, describe lo que está pasando como resultado de su vocación profética y de lo que está aconteciendo en el cautiverio de Israel, pero plantea toda su verdad sostenida en la esperanza, sostenida en la misericordia, sostenida en la compasión y en la fidelidad de Dios. Eso es fe. Cuando usted puede ver la realidad del problema sin negarlo. Este es el problema. Esta es mi dificultad. Pero lo veo con esperanza. Entiendo que estoy frente al Dios de las misericordias. Entiendo que estoy frente al Dios de la compasión. Entiendo que estoy ante el Dios de la fidelidad. Y si Él es el Dios de esas cualidades, mi dolor puede ser grande, pero Dios será más grande que mi dolor. Mi sufrimiento puede ser fuerte, pero Dios es omnipotente. ¿Qué otra cosa nos enseña el autor de Lamentaciones? Nos enseña que un periodo de dolor no significa que el amor de Dios se haya desaparecido de nosotros. Yo no sé de dónde nosotros hemos aprendido a hacer esa mala ecuación, que dolor es igual a la espalda de Dios. Yo no sé quién nos llevó a esa conclusión de vida, que sufrimiento es sinónimo de que Dios nos ha cerrado el cielo, que sufrimiento es sinónimo de haberlo perdido todo en términos de la esperanza con el Dios del cielo. Un periodo de dolor no significa que Dios haya quitado su amor sobre ti, que Dios te haya desechado para siempre, o que Dios te aflige a propósito. Yo me he topado con gente diciéndole a otros: mira, si tú estás pasando por ese problema es que Dios te está probando. Y yo digo: santo Dios. Eso quiere decir entonces que Dios no es omnisciente, que Él no es omnisapiente. Porque si Dios me tiene que probar a mí para saber cómo yo reacciono, entonces con ello estoy diciendo que Él no tiene las facultades que la Biblia le consigna.
Mire, Dios no necesita saber cuánta fe yo tengo poniéndome un problema de mirarme, lo sabe. Él no necesita saber cuánta confianza yo tengo poniéndome una dificultad. Él lo sabe porque Él es Dios. A lo largo de esto que yo he dicho, a lo largo de esto que yo he planteado, miremos ahora por un momentito el capítulo 3 de Lamentaciones nuevamente y veamos ahora los versos 16 en adelante. Y mire cómo usted va a comenzar a tener una perfecta claridad de lo que es Dios y de cómo Él actúa. Mira lo que dice el autor: me ha estrellado contra el suelo. ¿Quién me ha estrellado contra el suelo? Me ha hecho morder el polvo. ¿Quién me ha hecho morder el polvo? ¿Sabe lo que le está diciendo? Dios. Es como Él entiende su crisis, es como Él entiende su problema. Dios no tiene ninguna dificultad contigo por la forma y manera en que tú entiendas el problema. Él sabe que tú y yo no somos teólogos. Tú puedes entender el problema de una manera. Nota bien aquí que el profeta está diciendo que Dios es el que le ha provocado todo lo que está experimentando en su vida. ¿Dios se enojó con él? No. ¿Dios le envió otro juicio? No. Déjame el verso, por favor, ahí pegado, porque yo quiero que usted lo vea a la luz de lo que hemos planteado, lo que vive este profeta, lo que él plantea y cómo tú y yo debemos traducir esa experiencia en nuestra vida. Me ha hecho morder el polvo. Vamos ahora al verso 17. Mira cómo dice ahora el verso 17. Me ha quitado la paz. Ya no tengo ni memoria de lo que es la dicha. Oiga, qué irrespetuoso. Pero ¿cómo es posible que este hombre se atreva a hablar así de Dios? Es que Dios no tiene problemas con los sentimientos humanos. En estos días alguien me dijo: Moisés, ¿tú me puedes explicar por qué yo estoy sufriendo tanto? Y yo le dije: si te lo pudiera explicar, te cobraba carísimo. Contigo me hacía rico, chico. Lo que pasa es que yo no sé el por qué. Porque, chico, yo me he escudriñado y yo me he mirado por dentro y yo he pensado: ¿a quién le hice daño? ¿A quién le robé? ¿A quién le mentí? ¿A quién engañé? Chico, y yo la estoy pasando bien mal. ¿Tú me puedes explicar por qué? No sé. No sé, en lo absoluto no sé. Vamos al verso 17 para que usted vea ahora lo que está diciendo. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Es decir, el profeta está reconociendo que está metido en un problema profundamente serio, doloroso, angustioso. Verso 18, mira cómo dice ahora: y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Oiga, por lo menos yo espero que usted se sienta mejor. Tal vez usted no ha hecho esa expresión nunca. Tal vez usted no ha llegado a expresarse de esa manera. Tal vez usted no ha llegado a ese punto, pero él llegó a ese punto y está diciendo: óyeme, la vida se me acaba juntamente con la esperanza en él. Es decir, me siento desesperanzado. Vamos al próximo verso y usted mirará ahora en el próximo verso lo que dice ahora en adelante el escritor. Si me lo puedes poner, por favor, en la parte más amplia. Recuerda. ¿A quién le dice él que recuerde?
a Dios. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Verso 20, para mezclar el 20. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Oiga bien lo que les voy a decir ahora. Eso estuvo de más. Porque cuando Él le está diciendo a Dios, recuerda, Él está hablando con el Dios que lo ve. Y Dios sabe que Él, este profeta, está pasando por una situación depresiva. Está pasando por una situación de congoja. Está pasando por una situación de dolor. Y lo que está diciendo es lo que humanamente se puede decir en circunstancias como esa. Es decir, el profeta ahora quiere que Dios conozca cuál es su situación y sabe lo que dice la Escritura, que Él conoce nuestra condición y sabe que tú y yo somos polvo. Dios nunca va a pedirle al ser humano más de lo que el ser humano puede dar. Recuerda que he vivido en hiel, que he vivido en amargura, que he vivido en sufrimiento. Recuerda, Dios, recuerda que estoy deprimido. ¿Y sabes lo que Dios le está haciendo saber al profeta? Que Él conoce perfectamente su condición, que Él conoce perfectamente por lo que está atravesando, por lo que le está sucediendo, porque a fin de cuentas Dios conoce la condición de cada uno de sus hijos. Por lo tanto, cuando vas ante Dios a presentarle tu dolor y se lo dices con toda la verdad que tú sientes, tú no tienes problemas. Tú no tienes problemas con Dios. Tú no tienes ninguna dificultad con el Eterno. Tú le estás diciendo a Dios la verdad de tu vida. Y cuando tú le hablas a Dios verdad, Dios responde a tu verdad. Ahora mira cómo empieza el profeta a hacer sus planteamientos. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Es decir, estoy afligido, estoy errante, tengo amargura, tengo en mi boca sabor a hiel, estoy deprimido, pero hay algo dentro de mí que me trae a la memoria algo de ti, y esto me llena de esperanza. Hay algo que yo lo he utilizado muchas veces con la gente. Es que la gente me habla de sus problemas y yo los invito a que me cuenten testimonio del poder de Dios. Y ellos me quieren hablar de un problema del que le está pasando al momento. Y yo le digo, oye, pero tú tienes algún testimonio. ¿Hay algo que Dios haya hecho en tu favor? Bueno, sí, una vez yo estaba en una situación de problema y yo clamé al Señor y Él intervino. Ah, mira qué interesante. Pero pastor, sí, ahorita hablamos del problema tuyo de ahora. Eso déjalo ahí. Cuéntame, ¿ha habido otro día, otro milagro que Dios ha hecho en tu vida? Y ¿sabes qué descubro? Que todo cristiano y toda cristiana siempre tiene un testimonio que contar de algo que Dios ha hecho a su favor. Siempre. ¿Sabe lo que dice el salmista? Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabe por qué?
Porque generalmente nosotros nos estancamos en la crisis del presente, pero se nos olvida que Dios nos ha sacado de un montón de problemas en el pasado. Siempre nosotros nos detenemos con el problema de hoy, pero se nos olvida que en el ayer Dios también intervino en nuestro favor y hizo milagros en favor de nuestra vida. Por lo tanto, el salmista plantea ahora y dice: hay algo que viene a mi memoria y me trae esperanza. ¿Y qué es lo que viene a mi memoria que me trae esperanza? Pues lo que me trae esperanza es saber que en el pasado tú has hecho maravillas y milagros conmigo, con mis hijos, con mi hogar, con mi familia, con mi finanza, con mi salud, y tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Eso es lo que trae esperanza, cuando yo puedo comparar y cuando yo puedo contrastar que, si bien es cierto, hoy estoy en problemas, no es la primera vez. ¿Alguien me pudiera decir que en el problema que está hoy es el primero? No es el primer problema. ¿Y qué sucedieron con los otros? ¿Cómo Dios intervino? ¿Cómo Dios obró? ¿Cómo Dios hizo el milagro? ¿Cómo Dios hizo la intervención? Pero es que me detengo en el de hoy. Sí, pero tienes que recordar y traer a tu memoria lo que plantea aquí el salmista. Algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. ¿Y qué es lo que viene a mi memoria que me llena de esperanza? Número uno, el gran amor del Señor que nunca se acaba. Él me sigue amando a pesar de los pesares. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y su fidelidad para conmigo es grande. Por tanto, el Señor es todo lo que tengo. En Él esperaré. Me encanta la oración de este profeta. A fin de cuentas, me voy a sentar a esperar en Él. Voy a esperar en Él. Mi confianza estará puesta en Él. Yo sabré que de Él viene mi socorro. Yo sabré que de Él viene mi auxilio, que indistintamente la circunstancia por la que yo pueda estar atravesando hoy, quien tiene la solución a mi problema es Él. Porque bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Y me encanta la expresión final de su oración. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Oye, esta recomendación no me gusta mucho, porque después que él peleó, gritó y pataleteó, ahora me aconseja. Ahora me aconseja a mí. Mira, lo mejor que puedes hacer es cállate la boca. No, pues tú peleaste, déjame pelear a mí también. Y si tú hiciste preguntas, déjame hacer preguntas a mí también. Y si tú dijiste que no entendía, déjame a mí también decir que no entiendo. A fin de cuentas, yo estoy hablando con el mismo Dios que tú hablaste. ¿Sabe lo que Él me dice? Chico, lo que pasa es que por experiencia te puedo decir que todo lo que vas a hacer hablando es gastar energía, es gastar fuerza, y lo único que tienes que hacer es esperar en la bondad del Dios al que tú confías. Esa es la ciencia de la fe, ese es el secreto de la fe, esa es la dimensión trascendente de la fe, que los que confían en el Señor no serán avergonzados jamás. Mire, hace unos años atrás, yo estaba en una campaña de juventud
en la República Dominicana. Y se me ocurrió contar el testimonio de cómo Dios me permitió entrar a estudiar en la universidad sin tener los recursos económicos para hacerlo. Y después que yo conté el testimonio, la cosa se complicó. Porque vino un papá con una jovencita agarrada de la mano y me dijo: pastor, ore por mi hija. Pero cuando alguien me dice que ore, yo voy a preguntar por qué tengo que orar, porque todavía no adivino. No tengo la facultad de adivinar. Así es que pues yo me evito el problema de estarle preguntando al Señor, dime para decirle. Si mejor le digo: ¿por qué usted quiere que yo ore? Me dice: yo quiero que usted ore para que el mismo milagro que le sucedió a usted le suceda a mi hija. Yo soy un agricultor y yo no tengo dinero para enviar a mi hija a la universidad. Así que ore para que el mismo milagro que Dios hizo con usted lo haga con mi hija. Y óigame, yo empecé a dar para atrás. Pero mire, yo quiero que usted entienda. No, haga la oración. Sí, pero es importante que usted entienda. No, haga la oración. Y yo dije: bueno, a fin de cuentas yo oro por él y yo no vuelvo a verlo en toda la vida. Así que si él no quiere escucharme lo que yo le quiero decir, solo quiere que yo ore, pues está bien, pues oré por la hija. Y como al otro día yo me regresaba para Puerto Rico. Un par de años después, yo regresé a la misma iglesia donde había predicado. Y allí estaba el hombre con su nena. Y caminó hacia donde mí. Me dijo: ¿se acuerda de mí? Le dije: no me acuerdo. Si me acuerdo como quiera, dijo que no. No me acuerdo. Me dice: ¿usted se acuerda la otra vez que usted vino aquí? Sí, me acuerdo. ¿Usted se acuerda que usted dio el testimonio de cómo Dios proveyó para la universidad? Sí, me acuerdo. ¿Usted se acuerda que yo vine con esta nena donde usted? Sí, me acuerdo. Cuéntale a él. Y aquella niña bañada en lágrimas dice: pastor, me habían negado 3 veces la beca presidencial, pero después que usted oró por mí, una semana después me llegó una carta otorgándome la beca presidencial y estoy terminando mis estudios de medicina. ¿Qué cosas puede hacer Dios? Estás ante un Dios todopoderoso. ¿Qué imposibilidad tiene tu problema? Su palabra dice que para Él no hay nada imposible. Yo soy el Dios de toda carne. Para mí no hay nada imposible. Por lo tanto, la recomendación del autor de Lamentaciones es acertadísima. Simplemente confía en el Señor. Espera calladamente en Él. Y Él obrará a tu favor y vendrá a tu auxilio. Ese es el secreto de este capítulo. Esta es la enseñanza de este capítulo. Y yo prefiero la enseñanza bíblica antes que la enseñanza de cualquier sabio. Prefiero la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a mi relación con Él que la enseñanza de cualquier hombre sobre la faz de la tierra. Porque la Biblia lo que presenta es clave para vivir con confianza, con seguridad, con esperanza en el peregrinar de nuestra vida
sabiendo que tenemos a un Dios bueno, un Dios que siempre está atento a nuestra oración y que responde a nuestro clamor. El Señor me los bendiga.